Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre las aportaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la protección de los derechos humanos en México. Desde luego, hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no solamente es mencionar a los órganos de protección, sino todo este andamiaje jurídico y esta estructura normativa y jurisprudencial que a lo largo de los años ha hecho aportaciones importantes, no solamente para los juristas, sino para tener una nueva mirada sobre la protección y la defensa de los derechos humanos. Cuando hablamos de las aportaciones del sistema interamericano, me permitiré hacer una alusión muy breve precisamente a los órganos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Hay una distancia importante entre las labores y funciones de la Comisión Interamericana y la Corte, que es propiamente un tribunal, como todos y todas ya lo sabemos. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideramos que esas aportaciones no se dan solamente en las comunicaciones individuales que se elevan eventualmente a la Corte Interamericana y que sin duda estas recomendaciones tienen también un importante espacio de discusión legal eh, para los casos concretos. Hablaría del caso de Paulina contra México, un asunto de violación sexual que la niña Paulina tenía esta oportunidad de abortar y las autoridades del estado de Baja California no lo permitieron. Este asunto, desde la Comisión Interamericana, logró una solución amistosa, muy minuciosa en cuanto a la solución por parte del Estado en términos de reparaciones, pero es verdad que es un antecedente importante en el marco interamericano sobre lo que el Estado debe y no debe hacer. Pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene otras funciones, muchas más, en un carácter importante de divulgación, promoción y educación en materia de derechos humanos. Las relatorías especializadas como la de la libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos, son espacios importantes en los que la Comisión Interamericana trabaja temas específicos a favor de la protección de los derechos humanos. Y esta labor, si se permite la expresión supranacional, eh, es importante para, digamos, conjuntamente con los estados, abonar, impulsar esta defensa y promoción que desde cualquier espacio se debe alcanzar. Creo que es oportuno señalar que la defensa y promoción de los derechos humanos no es estrictamente jurídica. Ciertamente existen recursos como el juicio de amparo, en materia electoral también los juicios de defensa de los derechos político-electorales, etcétera, que son los canales naturales para quienes estudiamos derecho, pero también creo que vale la pena vislumbrar la protección de los derechos humanos en México desde las políticas públicas, desde las acciones y omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En todo caso, nos parece que la Comisión Interamericana, desde sus distintas funciones, tiene esa capacidad para promover, como lo decía, a través de las relatorías, tiene documentos importantes de análisis puntual a situaciones concretas en los estados americanos y, por supuesto, este inciso, el F, si mal no recuerdo, en el que se permiten el trámite de comunicaciones individuales para seguimiento por presuntas violaciones de derechos humanos y que sabemos es la antesala de los asuntos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí que tiene predominantemente o formalmente, así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dos funciones, la consultiva y la contenciosa. Desde luego hay otras habilitaciones de este tribunal, como es la supervisión de cumplimiento de sentencias y todas las medidas de reparación que establece o que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero creo que de cara a la defensa, protección de los derechos humanos en México, vale la pena resaltar estas dos funciones, la función consultiva de la Corte Interamericana, que permite que los estados, todos los estados americanos tengan una lectura puntual, profunda, jurídica y completa y compleja sobre determinadas situaciones concretas, ¿no?
Muy recientemente, la Corte Interamericana ha recibido la solicitud de opinión consultiva del Estado mexicano, que se encuentra justamente en una primera etapa y que plantea el uso de armas. Creo que va a ser una oportunidad muy interesante que el Estado mexicano está planteando, que sin duda tiene una relación directa seguramente con los juicios que se llevan entre México y Estados Unidos por el tráfico ilegal de armas, ¿no? Yo, desde luego, esta es una hipótesis que planteo desde un espacio académico y personal, pero lo que sí es verdad es que esta opinión consultiva va a dar la oportunidad para que otros estados, asociaciones civiles y la propia academia se pueda pronunciar. Esto sin contar, esto hablo desde luego del caso mexicano, que ya ha tenido oportunidad de hacer solicitudes de opinión consultiva para la situación e identificación de las personas migrantes, la niñez migrante, y esto desde luego ha sido desde nuestro punto de vista también un importante, especialmente estas opiniones consultivas a las que hago alusión, importantes elementos de tiene importantes elementos de consulta para la Corte Interamericana y sobre todo para los estados que participan y que son parte, ¿no? Digo, independientemente de la aportación académica que puedan tener. No, hay una lista importante de opiniones consultivas y de solicitudes que han hecho los estados. Desde luego no quisiera minimizarlas. Hay alrededor de 30 y tantas solicitudes de opinión. Las más recientes tienen que ver con el derecho al cuidado y otras también de especial relevancia. Aunado a esto, la función más importante, y desde luego cuando hablamos de funciones, sí queremos hacer el vínculo directo a al uso práctico, implementación incluso, que se puede tener en el derecho nacional, y sería las resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí encontramos importantes aportaciones, yo diría que en una primera etapa, en la lectura de los derechos humanos, como lo son libertad de expresión, debido proceso, protección de la niñez, el derecho a la familia, los derechos de libertad sexual y reproductivos de las personas. Y esas creo que son importantes aportaciones. Muy recientemente, para el caso mexicano, sí que tenemos algunas sentencias que han puesto en debate el carácter convencional de algunas, digamos, postulaciones constitucionales y que tiene que ver con prisión preventiva oficiosa y en este caso con el arraigo. Esos son debates mucho más recientes y que pues sin duda van a también discutirse a nivel nacional. Si me permiten, muy brevemente, haré un recorrido por sentencias emblemáticas como la de Furlan contra Argentina en materia de discapacidad, Atala Rifo contra Chile en materia del derecho a la familia, libertad sexual, etcétera. Y en el caso mexicano, creo que todas las sentencias mexicanas han tenido una aportación importante para el derecho nacional. El caso de Digno Ochoa y familiares, que plantea la perspectiva de género en los casos pues de violación de derechos humanos, como es el derecho a la vida, y también el ubicar a las personas defensoras de derechos humanos. Más recientemente, como decía, García Rodríguez y otro contra México, Sopantle Tepile contra México, que tienen que ver con arraigo y prisión preventiva oficiosa. No voy a mencionar, o lo haré, perdón, el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, que sin duda tienen elementos importantes para el derecho o la protección de los derechos de las mujeres. En general, creo que lo más importante y también el reto que presenta el sistema interamericano es la capacidad de implementación en el derecho nacional, pero eso sin duda es atribuible a los estados. La pregunta de cómo traducir estas sentencias en aportaciones importantes para una construcción de mejor sociedad, sin duda es una responsabilidad que recae en los estados. Desde nuestra perspectiva, el sistema interamericano, la Corte Interamericana está haciendo la aportación. Ahora nos toca a los estados asumir esa responsabilidad y encontrar los canales de materialización de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias y un saludo afectuoso.